¡Fuera de aquí! ¡No te invité! Esas fueron las palabras que me partieron. Mi nombre es Susan Hale, y esa noche estaba de pie en medio de mi propia sala, sosteniendo la parte trasera de una silla de madera que había pulido solo unas horas antes. La mesa estaba perfectamente puesta. Las velas estaban encendidas, el olor a pollo asado y panecillos caseros llenaba el aire. Había estado despierta desde las 5 de la mañana, cocinando para el cumpleaños de mi nuera. Su nombre es Hannah. Ese día cumplió 33 años. Cuando entró en la habitación vestida con un vestido rojo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pensé que tal vez me agradecería. En cambio, me miró como si fuera una intrusa. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Nadie te llamó. Es mi fiesta». Al principio pensé que estaba bromeando. Miré a mi hijo, Ryan, sentado junto a ella en la mesa. Él evitaba mi mirada, fingiendo estudiar su plato. Los otros invitados guardaron silencio, los tenedores congelados en el aire. La risa que llenó la cuarto momentos antes se evaporó. «Solo quería sentarme», susurré. Los labios de Hannah se curvaron en una dulce sonrisa fingida. Se volvió hacia sus invitados. «Perdón por la interrupción», dijo con ligereza. «Ya sabes cómo son las madres, siempre queriendo estar en medio de todo». Algunas personas rieron, ese tipo de risa que duele más que las palabras. Todavía estaba allí, de pie, con mi viejo delantal, mis manos temblando después de 14 horas de trabajo. Sentía el peso de cada año, cada sacrificio presionando sobre mis hombros. La silla bajo mi mano se sentía fría y extraña, como si la misma casa se hubiera vuelto en mi contra. Nadie dijo una palabra para detenerla, ni mi hijo, ni nadie. El silencio era tan denso que parecía vivo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos mientras retrocedía lentamente, un paso tembloroso a la vez, hacia la puerta. Alcancé la manija. El metal estaba frío, estaba a punto de salir en silencio, desaparecer de mi propia casa sin decir una palabra. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. No era rabia, ni siquiera tristeza. Era algo más profundo, algo que había estado enterrado durante años. Respiré profundamente. Y cuando volví a abrir los ojos, ya no era la misma mujer que había pasado su vida siendo pequeña y callada. Para entender cómo llegué aquí, necesitas saber dónde empezó todo. Nací en un pequeño pueblo del norte de Vermont, donde los inviernos eran largos y todos conocían las historias de los demás. Mis padres tuvieron 6 hijos y yo era la mayor. Para cuando cumplí 15 años, ya sabía cocinar, remendar ropa, cuidar bebés y mantener la casa en orden cuando mi madre estaba demasiado cansada para moverse. Solían decir que tenía manos firmes, manos hechas para construir un hogar. Quizás por eso me convertí en maestra más adelante en la vida. Creía en construir cosas, personas, futuros, familias. A los 21 años conocí a Tom Hale, un carpintero con ojos marrones amables y la voz más calmada que había oído. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba. Nos casamos 3 meses después en una pequeña iglesia llena de flores silvestres del campo detrás de nuestra casa. Tom construyó para nosotros una pequeña cabaña en Maple Ridge Road. Lo primero que hizo para mí no fue una mesa ni una cama. Fue una mecedora. Dijo, «La necesitarás algún día cuando tengamos hijos. Aquí sostendrás a nuestro bebé». Reí pensando en lo lejos que sonaba eso. Un año después, nació Ryan. Recuerdo la forma en que Tom lo miraba, como si tuviera todo el mundo en sus brazos. No éramos ricos, ni siquiera cerca, pero nuestro hogar era cálido, lleno de risas y del olor a pino del taller de Tom. Luego, una mañana de primavera, todo cambió. Tom estaba trabajando en un sitio de construcción cuando colapsó la estructura metálica. Me dijeron que murió instantáneamente. Recuerdo haber sostenido a Ryan, que tenía solo 6 años, mientras preguntaba, «Mamá, ¿cuándo volverá papá a casa?». No pude responder. El mundo se quedó en silencio.
No teníamos ahorros, ni plan, solo esta casa y mi determinación de mantenerla. Tomé todos los trabajos que pude encontrar, clases particulares después de la escuela, limpiar casas los fines de semana, vender pan casero en el mercado agrícola. Dormía poco, trabajaba sin parar y ahorraba cada centavo en una lata de café debajo del fregadero. 10 años después, esa casa seguía siendo nuestra. Cada pared, cada clavo, cada flor en el jardín llevaba un pedacito de Tom y de mí. Esa pequeña casa era más que un techo. Era mi vida, mi lucha y mi victoria. Pensé que nada podría quitármela. Estaba equivocada. Ryan creció siendo todo lo que había esperado. Inteligente, amable y trabajador. Después de la universidad, se convirtió en ingeniero civil y se mudó a la ciudad, a aproximadamente 1 hora de nuestro pequeño pueblo. Cada domingo me llamaba sin falta. A veces conducía hasta aquí para cenar, trayendo flores o pan fresco de la panadería que sabía que me gustaba. Solía decir a mis amigos, «Ryan es mi mayor logro». Lo creía. Luego, en un día de acción de gracias, trajo a alguien a casa. Su nombre era Hannah Brooks. Tenía 30 años, confiada y hermosa de una manera natural que hacía que la notaras en el segundo en que entraba en una habitación. Trabajaba en marketing, decía, y amaba el diseño minimalista. No sabía muy bien qué significaba eso, pero parecía bastante educada. Cuando Ryan la miraba, veía una luz en sus ojos que no había visto en años. Estaba enamorado. Eso era todo lo que necesitaba saber. 6 meses después, se casaron en mi patio, bajo el árbol de arce que Tom plantó décadas atrás. La ceremonia fue pequeña, sencilla y llena de esperanza. Cociné todo yo misma, como en los viejos tiempos, pasteles caseros, pollo asado y la bebida que todos siempre pedían. Hannah me abrazó después y dijo, «Gracias, Susan. Eres la suegra que toda mujer desearía tener». Le creí. Durante un tiempo las cosas fueron buenas. Venían a almorzar los domingos. Reíamos, cocinábamos e incluso plantábamos flores juntas. Hannah me preguntaba por recetas, por mis días de maestra, por Tom. Pensé que había encontrado a la hija que nunca tuve. Luego, una noche, llamó Ryan. «Mamá», dijo con cuidado, «Hannah y yo estamos buscando un apartamento, pero los precios están por las nubes ahora. ¿Podríamos quedarnos contigo unos meses solo hasta que ahorremos? ¿Cómo podría decirle que no a mi único hijo?» «Claro», respondí, «esta casa siempre será tuya». Se mudaron ese fin de semana. Les di mi habitación, la grande con el baño privado, y moví mis cosas a la pequeña habitación de almacenamiento al final del pasillo. «Es temporal», me dije, «solo por un poquito de tiempo». Al principio se sentía bien. La casa volvía a estar llena de vida. Hannah ayudaba con los platos y a veces traía café a casa para mí después del trabajo. Pero pronto comenzaron a aparecer pequeños comentarios como grietas en pintura vieja. «¿No crees que esta cocina se ve pasada de moda, Susan?», preguntaba de manera casual. «O quizás la mesa se vería mejor del otro lado de la habitación». No me importaba. Pensé que ella intentaba ayudar. Luego, una tarde, llegué del supermercado y encontré mi sala completamente reorganizada. La mecedora que Tom construyó, la que guardaba mis recuerdos, mis noches con Ryan cuando era bebé, había desaparecido. «¿Dónde está mi silla?», pregunté. «Ah, esa vieja cosa», dijo Hannah sin levantar la vista de su teléfono. «La puse en el garaje. No combina con la decoración. Te encantará el sofá nuevo». Esa noche, me senté en mi pequeña habitación de almacenamiento, mirando la pared en blanco. Por primera vez mi casa no se sentía como mía. Se sentía como un lugar al que solo me permitían visitar. Las semanas que siguieron se mezclaron. Me decía a mí misma que las cosas mejorarían, que Hannah se acercaría a mí, que Ryan notaría lo incómoda que me sentía, pero en cambio la casa comenzó a cambiar más rápido de lo que podía seguir el ritmo. Llegaban muebles nuevos casi cada semana, elegantes, modernos, fríos.
Las cortinas florales que Tom había colgado para mí desaparecieron, reemplazadas por persianas blancas que hacían que la sala pareciera un hospital. Incluso las fotos en la repisa del pasillo desaparecieron, reemplazadas por las fotos de viajes de Hannah enmarcadas. Una mañana, encontré mi retrato de bodas en una caja marcada como donación. Me quedé allí mucho tiempo sosteniendo el marco contra mi pecho, intentando entender cómo el amor podía ser borrado tan silenciosamente. Luego llegó la fiesta de cumpleaños de Hannah. Había invitado a 20 personas, amigos de su oficina, de su clase de yoga e incluso su antigua compañera de universidad. Pasé 2 días cocinando, horneando y limpiando. Ryan prometió ayudar, pero lo llamaron a trabajar. «Eres la mejor, mamá», dijo mientras salía corriendo por la puerta. «Hannah tiene suerte de tenerte». Cuando llegaron los invitados, los recibí con sonrisas y bandejas de comida. Hannah flotaba por la habitación como si fuera dueña de cada rincón, riendo en voz alta, chocando copas, contando historias sobre su hermosa casa. Ni una sola vez mencionó mi nombre. Con el paso de la noche, la música se volvió más fuerte, las risas más agudas. Ya me quedé en la cocina lavando platos que no necesitaban ser lavados, fingiendo no escuchar. Entonces, noté mi lugar en la mesa, mi sitio habitual cerca de la ventana. Había desaparecido. En su lugar, había un florero con flores. Cuando silenciosamente saqué una silla desde el extremo de la mesa, Hannah se dio vuelta. «Ah», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Susan, ¿por qué no vas a descansar? Has estado de pie todo el día». «Me gustaría sentarme un rato», susurré. Su sonrisa se tensó. «Ya has hecho suficiente. Esta es mi noche». «Solo quería ser parte de ella», susurré. Su voz se elevó, cortando la charla. «Fuera de aquí. No te invité». La habitación quedó en silencio. Cada ojo se volvió hacia mí. Sentí que el calor subía por mi cuello, mi rostro ardiendo. Ryan bajó la vista a su plato, inmóvil. Nadie dijo una palabra. Por un momento, no pude respirar. El olor a velas y perfume se mezclaba en algo amargo. Mis rodillas temblaban y el plato en mi mano golpeó contra la encimera. Quise llorar, gritar, desaparecer. Pero en cambio, caminé hasta el fregadero, encendí el grifo y dejé que el agua fría corriera sobre mis manos hasta que dejaron de temblar. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Pero en esa ruptura silenciosa comenzó a formarse otra cosa, algo más fuerte. A la mañana siguiente de la fiesta, la casa estaba en silencio, pero no en paz. Era el tipo de silencio que zumbaba bajo la piel, esperando explotar. Limpié el desastre sola. Vasos vacíos, servilletas manchadas, pastel medio comido, y traté de no pensar en la expresión en la cara de Ryan cuando me dijeron que me fuera. No me defendió ni una sola vez. Hannah bajó las escaleras al mediodía con una bata de seda y su teléfono en la mano. «La fiesta fue genial», dijo sin mirarme. «A todos les gustó la comida. La próxima vez tal vez contratemos a un catering». «Te ves cansada», asentí, manteniendo la voz firme. Lo había estado por semanas. Me movía por la casa como una sombra. Me quedaba en mi pequeña habitación, en mi rincón de la cocina, y evitaba cualquier conversación que pudiera terminar en otra discusión. Ryan siempre estaba ocupado, y Hannah llenaba el silencio con sus planes. Nuevos colores de pintura, nuevos muebles, una vida que ya no parecía incluirme. Una tarde, los escuché hablando en la sala. La voz de Hannah era baja pero aguda. «No podemos vivir así para siempre, Ryan. La casa de tu madre se está cayendo a pedazos. Deberíamos vender y conseguir algo mejor, algo nuestro». Presioné la mano contra la pared para mantenerme en pie. Ryan suspiró. «Es su hogar, Hannah. Ella entenderá», dijo. «Le diremos que es lo mejor para todos». Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de la cama, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo retumbaba en mi pecho. Durante años había construido mi vida cuidando a los demás.
Tom, Ryan y mis estudiantes. Nunca pedí mucho, nunca luché. Pero ahora, incluso mis recuerdos estaban siendo arrebatados. Unos días después, caminaba por el jardín cuando mi vecina Nancy Miller se asomó por la cerca. Estaba regando sus tulipanes y notó las ojeras bajo mis ojos. «Te ves cansada, Susan», dijo suavemente. «¿Estás bien?» Dudé. Luego le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que quedó conmigo para siempre. «Es una cosa estar sola y sentirte sola». Ella dijo, «Es peor cuando estás rodeado de personas que no te ven». Esa noche me di cuenta de que ella tenía razón. No estaba viviendo, estaba desapareciendo y ya no iba a permitir que eso siguiera ocurriendo. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtró por la ventana de la cocina, iluminando las tablas del suelo que Tom había colocado hace décadas. Estaba allí de pie, descalza, sosteniendo mi taza de café, mirando el espacio vacío donde solía estar mi mecedora. El polvo se acumulaba en la esquina, pero lo único que podía ver era el fantasma de lo que alguna vez fue Tom lijando la madera. Ryan dando sus primeros pasos junto a ella, yo balanceándolo para dormir en noches de tormenta. Algo dentro de mí hizo clic. Vertí el café, me secé las manos y fui directo al garaje. Olía a pintura y cartón, el aire pesado con cosas olvidadas. Y allí, detrás de pilas de cajas etiquetadas como donar, estaba la silla. Mi silla, la que Hannah decía que no combinaba con el decorador. La arrastré de regreso a la sala, con los brazos adoloridos, pero con el corazón más ligero que en años. Cuando la puse en su lugar, hizo un sonido profundo y sólido contra el suelo. Sentí como si la casa misma respirara. Hannah bajó unos minutos después, sosteniendo su portátil. «¿Qué hace esto aquí?», preguntó, con autoridad. «Te lo dije». No la dejé terminar. «Pertenece aquí», respondí. Mi voz estaba calmada, firme. «Yo también». Ella parpadeó, sorprendida. «¿Perdón?» «Me escuchaste. Esta es mi casa. Ya no voy a fingir lo contrario». Por primera vez desde que ella se mudó, Hannah no tuvo una respuesta lista. Solo permaneció allí, con la boca ligeramente abierta, como si las palabras no encajaran en la versión de mí que ella había construido en su cabeza. Más tarde ese día, moví mi ropa de regreso a mi antigua habitación, cambié las sábanas, abrí las cortinas y dejé entrar el aire. Olía a lavanda y a libertad. Cuando Ryan llegó a casa, se dio cuenta de inmediato. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, confundido. «Solo estoy recuperando lo que es mío», respondí sencillamente. Hannah salió de golpe, murmurando algo sobre que yo era imposible. Ryan la siguió, dividido entre nosotros, pero yo no lo perseguí. No esta vez. Esa noche, por primera vez en meses, me senté en mi silla, balanceándome suavemente, escuchando el crujido de la madera y el zumbido silencioso de la casa. Me di cuenta de que no necesitaba permiso de nadie para existir en mi propio hogar. Había sido invisible demasiado tiempo, pero ahora empezaba a verme de nuevo. El cambio fue sutil al principio, como la calma antes de una tormenta. Hannah ya no gritaba ni ponía los ojos en blanco cuando entraba en una habitación. En cambio, sonreía con esa sonrisa delgada y educada que usan las personas cuando ya han decidido que eres irrelevante. Dejó de hablarme por completo, salvo para dar órdenes breves sobre dónde mover cosas, qué comprar en la tienda, qué no tocar. Pero la diferencia ahora era que yo no escuchaba. Cocinaba solo para mí, limpiaba solo mi espacio. Cuando ella dejaba platos apilados en el fregadero, los ignoraba. Cuando hacía comentarios mordaces sobre mis costumbres anticuadas, sonreía y decía, «Eres bienvenida a hacer las cosas a tu manera». Eso la volvía loca. Una noche la escuché al teléfono con la voz afilada e impaciente. «Sí, quiero vender la propiedad», dijo. «El mercado está perfecto ahora mismo. El nombre de mi esposo está en la correspondencia, así que no será un problema. Vamos a comenzar con los trámites». Mi corazón se detuvo por un momento. Dejé mi té y escuché. Ella planeaba vender mi casa.
A la mañana siguiente fui al centro y me reuní con un abogado llamado Señor Jacobs. Llevé todos los documentos que tenía, estados de cuenta hipotecarios antiguos, recibos de impuestos, incluso el certificado de defunción de Tom. Él los examinó cuidadosamente y luego asintió. Señora Hale, dijo, esta casa está a su nombre únicamente. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre ella. Sentí que las lágrimas picaban mis ojos. Alivio, validación, poder. 2 días después, Hannah apareció con un agente inmobiliario. Ambos estaban vestidos elegantemente. El agente llevaba una cámara y una libreta. Vamos a tomar algunas fotos hoy, dijo Hannah con toda confianza. Asegúrate de que las luces estén encendidas. Bloqueé la puerta. Nadie toma fotos en mi casa. Ella frunció el ceño. Perdón, ¿me escuchaste? Dije. No eres dueña de este lugar, ni siquiera perteneces aquí. El agente se desplazó incómodo. Quizá deberíamos volver otra vez. La cara de Hannah se enrojeció. Ryan se enterará de esto, dijo con firmeza. Bien, respondí. Debería hacerlo. Cuando finalmente se fueron, me quedé en el pasillo, con las manos todavía temblando. Pero ya no era miedo. Era fuerza. Por primera vez en años, sentí nuevamente el suelo bajo mí. El poder había cambiado de manos, y esta vez era mío para mantener. Hannah no perdió tiempo. Esa noche acorraló a Ryan en la cocina. Su voz baja, pero lo suficientemente aguda para que la escuchara desde la habitación contigua. Es imposible, Ryan. No podemos seguir viviendo así. O ella se va o yo me voy. Ahí estaba. La ultimátum. La misma táctica que usan las personas cuando saben que están perdiendo el control. Ryan no respondió de inmediato. Podía escuchar el peso en su silencio, el mismo silencio que me había acompañado en cada discusión, cada insulto, cada lágrima que tragué solo para mantener la paz. Finalmente, dijo en voz baja, Hannah, esta es la casa de mi madre. Ella no va a irse. Su voz se alzó. La estás eligiendo a ella sobre mí. Yo elijo lo correcto. El sonido de una maleta arrastrándose por el suelo resonó en la casa unos minutos después. Hannah subió corriendo las escaleras. Tomó su ropa y golpeó la puerta del dormitorio con tanta fuerza que los marcos de fotos vibraron en la pared. Cuando bajó, me miró directamente a los ojos, con la mirada llena de veneno e incredulidad. «Te arrepentirás de esto», susurró. No respondí. Solo me aparté y abrí la puerta principal. Ryan la siguió hasta la entrada, intentando una vez más razonar con ella, pero ella ni siquiera miró atrás. Cuando el coche finalmente desapareció por la calle, la casa volvió a quedar en silencio. Por primera vez en meses, ese silencio no se sintió pesado. Se sintió como paz. Ryan estuvo en la puerta con el rostro pálido. No quería que terminara así, dijo. Sé que, le susurré suavemente, pero a veces los finales son la única forma de comenzar de nuevo. Él asintió y sin decir otra palabra subió las escaleras. Me quedé sola en la sala y me senté en mi mecedora. La luz de la tarde se filtraba por la ventana pintando el suelo de dorado. Cerré los ojos y escuché el suave zumbido de la casa, el crujido de la madera, el susurro del viento entre las cortinas. Por primera vez en años, sonaba como un hogar otra vez. Pasaron 6 meses. La casa volvió a estar en paz, también, a veces en paz. Llené mis días con pequeñas rutinas, cuidando el jardín, leyendo en el porche, compartiendo café con Nancy por las mañanas. El aire se sentía más ligero, como si la casa misma hubiera exhalado después de años conteniendo la respiración. Una tarde lluviosa, estaba horneando pan cuando escuché un golpe en la puerta. Cuando la abrí, Ryan estaba allí, empapado por la tormenta, sosteniendo un paquete envuelto en una manta.
No fue hasta que movió la manta que me di cuenta de que era un bebé. Se llama Lily, dijo suavemente. Tiene 2 meses. Di un paso a un lado y él entró. La casa olía a levadura y canela. Por un momento pareció que el tiempo se había doblado sobre sí mismo, como si los años entre nosotros hubieran desaparecido. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente. Hannah se fue, dijo. Se llevó sus cosas y desapareció hace 3 semanas. Intenté llamar, pero su voz se quebró. Se fue, mamá. Miré a mi hijo, el niño que alguna vez jugó con coches de madera en este mismo suelo, y vi al hombre en el que se había convertido, cansado y agotado, pero aún con el mismo corazón en el fondo. Puse mi mano en su hombro. No estás solo, dije. Él asintió, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Podemos quedarnos un tiempo? Solo hasta que pueda aclarar las cosas. Sonreí débilmente. Tú y Lily siempre son bienvenidos aquí, pero Ryan, dudé antes de seguir, las cosas serán diferentes esta vez. No volveré a perderme. Él entendió. No tendrás que hacerlo. Esa noche, mientras la tormenta amainaba, me mecía a Lily en la misma silla que su abuelo construyó hace décadas. Sus diminjos dedos rodeaban los míos y susurré, «Bienvenida a casa, cariño». Por primera vez, la palabra hogar se sintió completa otra vez. Las semanas que siguieron parecieron primavera después de un largo invierno. La casa ya no estaba llena de tensión, sino de los pequeños sonidos de la vida, los suaves golpes de Lily, el silbido de la tetera, el débil zumbido de las canciones de cuna de Ryan cuando pensaba que nadie escuchaba. Él había cambiado. Puedo verlo en la manera en que se movía, en la forma en que hablaba. Se había ido el hombre que alguna vez me miraba a través de mí. Ahora buscaba en mí guía, calor, algo que casi había perdido. Una mañana me encontró repintando las paredes de la cocina. ¿Amarillo?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Amarillo?, dije, como solía ser. Él se rió, ayudándome a pasar la pintura. Y por primera vez en años, la risa resonó en esa casa sin amargura. Hablamos durante horas de todo lo que habíamos evitado sobre su padre, sobre el pasado, sobre los errores que ambos cometimos. «Mamá», dijo finalmente, con la voz baja, «sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero quiero arreglarlo». Lo miré, realmente lo miré, y sentí que algo se suavizaba dentro de mí. «Ya estás en eso, Ryan». Más tarde esa noche, me senté en mi mecedora con Lily en brazos, el sol poniéndose afuera por la ventana, la luz dorada llenando la habitación, y pensé en todo lo que me había traído hasta aquí, el dolor, el silencio, la rebeldía, el redescubrimiento de quién era yo. Entonces comprendí que esta historia nunca había sido sobre venganza. Era sobre reclamación, sobre recordar que perderse por amor no es amor en absoluto, sobre mantenerse firme, no por enojo, sino por respeto a uno mismo, a la vida, a la paz. Miré a Lily. Ella parpadeó hacia mí, tranquila y curiosa, y sonreí. Un día, susurré, tendrás tus propias batallas, solo prométeme esto. Nunca dejes que alguien te haga pequeña en tu propio hogar. La casa volvió a estar en silencio, pero no vacía. Estaba viva con risas, con luz, y con todo lo que luché tan duro por mantener. Pasaron meses, y el ritmo de mi vida se estabilizó en algo pacífico, algo verdadero. Cada mañana, abría las cortinas para dejar entrar la luz. Preparaba 2 tazas de café, una para mí, otra para Ryan, y veía a Lily crecer más fuerte, brillante, feliz. La casa ya no resonaba con amargura ni vergüenza. Respiraba otra vez, las tablas del suelo crujían suavemente bajo mis pasos. El limonero en el jardín empezó a florecer, y por primera vez en décadas me sentí segura dentro de mis propias paredes. La gente del pueblo a veces preguntaba cómo lograba perdonar tanto.
Nunca tuve una respuesta sencilla. El perdón, me di cuenta, no se trata de liberar a otros de la culpa, es sobre liberarte a ti mismo del peso que te ponen, no es olvidar el dolor, es decidir no cargarlo más. Una tarde, Nancy pasó con su sonrisa alegre habitual y una cesta de scones. Entonces, dijo, mirando a Lily dormida en su cuna, ¿qué sigue para ti, Susan Hale? Me reí. ¿El siguiente? Creo que solo voy a vivir. Ella asintió con conocimiento. Lo has ganado. Después de que ella se fue, me senté junto a la ventana, la que da al jardín. La luz del sol parpadeaba entre las hojas y una suave brisa llevaba el aroma de tierra y limones adentro. Pensé en todo lo que había pasado. Qué fácil es que el amor se difumine en control, cómo el silencio puede convertirse en supervivencia, y cómo la valentía no siempre ruge. A veces es solo la decisión silenciosa de seguir en pie. Tomé mi viejo álbum de fotos, el que no había abierto en años. Allí estaba Ryan de niño, cubierto de pintura, Tom sosteniéndome en el porche. La vida que construí, el amor que perdí, la fuerza que encontré. Sonreí. Si alguien me hubiera dicho que encontraría paz no en la venganza, sino en reclamarme a mí misma, tal vez no les habría creído. Pero mientras veía cómo el atardecer convertía las paredes de la cocina en dorado, finalmente entendí. A veces, la mayor victoria no es hacer que otros paguen, es aprender que ha sido suficiente todo el tiempo. Si hay una cosa que mi historia me ha enseñado, es esta. No importa cuán profundo sea el dolor, cuánto tiempo hayas sido ignorado o cuánto de ti mismo hayas entregado, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Durante años, creí que el amor significaba sacrificio, que ser una buena madre significaba mantenerse en silencio, dar y nunca pedir nada a cambio. Pero el silencio solo enseña a las personas cómo ignorarte. Me tomó perderlo todo, mi orgullo, mi espacio, mi voz, para darme cuenta de que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Y el día que finalmente me levanté por mí misma, no perdí a mi familia. Yo me encontré a mí misma. Así que si estás escuchando ahora y te sientes atrapado, invisible o olvidado, quiero que sepas esto. No eres débil por querer paz. No eres egoísta por proteger tus límites. No estás equivocado por decir no. Tu voz importa. Tu vida importa. Y a veces, recuperar tu poder no comienza con gestos grandiosos. Comienza con un susurro, una elección, un momento único en el que decides que ya basta. Porque así es como comienza la sanación. No se trata de venganza, se trata de libertad, de mantenerte firme en tu verdad, incluso si eso significa estar solo por un tiempo. Así que, donde sea que estés, sea cual sea tu historia, escoge a ti mismo. Y si la historia de Susan Hale te tocó, no olvides darle me gusta a este video. Compartirlo con alguien que necesite escucharlo y contarnos en los comentarios qué harías si alguien intentara quitarte tu paz. Porque aquí, en el arte de la venganza, no solo contamos historias de dolor, contamos historias de fortaleza, de redescubrimiento, de recuperar la vida que siempre fue tuya desde el principio.